Hola amigos, bienvenidos a RIMPE 35. ¿Qué tal estáis? Hoy con dos invitados de lujo, por supuesto. A mi lado está Pedro Amorós. Hola Pedro, bienvenido. Hola, muy buenas. Y aquí abajo tengo a Javier Jaconor. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola David, hola Pedro, encantado de estar aquí otra vez Es un, contigo y con Pedro. es un Exacto. verdadero placer estar aquí con vosotros. Bueno, invitados los dos de lujo porque realmente los dos están muy vinculados al libro Enki, Padre de la Humanidad. Por un lado, Pedro Amorós ha sido el ilustrador que ha hecho la carátula y la contraportada. De verdad, Pedro, desde aquí muchísimas gracias. Has hecho un trabajo espléndido. Un verdadero placer y no se merecía menos intentar por mi parte dar todo lo que pudiese para poder ilustrar algo tan bonito como ese libro maravilloso que Sí, has escrito y que desde luego pues estoy muy orgulloso de haber podido estar ahí, colaborar contigo, pasar todos esos ratos pensando en la portada, sí, pensando en el sí. texto, analizando las cosas. Sí, la verdad Estaba es muy que bien, muy bien. sin ti no se hubiese hecho este libro. Bueno, por supuesto que Gracias. lo he escrito yo, pero tú has sido el que me ha ayudado a confeccionar los estilos, los gráficos, todo, y luego poder meter eso en Amazon, que no es cosa fácil. Entonces, claro, aquí está Pedro Amorós, que ha sido un compañero impresionante. Y bueno, y también Javier, de verdad, muchísimas gracias. Tú sí has hecho una colaboración porque has conseguido entrar dentro del libro. Javier, Un tenemos, honor. claro, tenemos todo vamos a decir, no un capítulo entero, pero sí una parte importante en la que nos has resumido tu teoría de la corporación, ¿no? Y bueno, yo me gustaría empezar con Javier porque eh, ¿cuál crees que es el germen de este mensaje que has introducido en mi libro sobre Inki? Bueno, el mensaje en general es que Enki es quien creó al humano y que le dio la autonomía, o sea, le dio libertad para evolucionar. Dejar de ser esclavos para ser seres multidimensionales, evolucionados. Nos dio el conocimiento y la corporación, al ver que nos dio esa autonomía, lo atacaron y aún lo siguen atacando, van a por él. Exactamente, es muy buen resumen, pero tu explicación en el libro, por supuesto, es mucho más rica y mucho Sí. más extensa. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo simplemente, antes de daros paso a vosotros, decir que este libro está pues enfocado hacia todas las personas que tengan un importante compromiso de conocer el origen de la humanidad, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que esta entidad tuvo que, vamos a decir, sufrir, los avatares que tuvo que sufrir para, de alguna forma, esconder en secreto 12 hélices en el ADN. De eso también hablamos en el libro. Hablamos también de los ángeles caídos, toda la controversia que sigue habiendo aún hoy por parte de los sectores más fanáticos religiosos, que se creen que los ángeles caídos eran los malos de la película, cuando en realidad es esa entidad mayor la que verdaderamente ha estado controlando a la humanidad desde el principio. Esos ángeles caídos eran antes conocidos como rebeldes, los rebeldes, porque intentaron, rebelarse contra esos planes de dominación contra el ser humano, ¿no? Y ahí pues entran en juego muchísimas cosas que están contadas en el libro. Decir que, bueno, después de 5 años sin publicar ningún libro, por mi mala experiencia también hay que decirlo con las editoriales, que te roban todo lo que pueden, hay que decirlo también. Sí, lo siento, pero es así. Ha llegado un momento que he hecho caso a Pedro, he hecho caso a mucha gente que me quiere y me ha dicho, David, sácalo directamente por Amazon porque es lo mejor que puedes hacer. Y la verdad que, bueno, ha sido una experiencia un poco complicada, pero al final lo hemos conseguido y sobre todo con todos estos años que hemos tardado en publicar también ha tenido su lado positivo, ya que nos ha ayudado a centrarnos mucho más en la reinterpretación de los textos antiguos. Y creo que este libro ha salido redondo, estoy muy satisfecho de él, porque creo también que a pesar de que se habla de algo que es tan duramente extenso y pesado, hemos conseguido hacer un libro muy ligero y muy ameno. Se hace muy
casi me atrevería a decir divertido, porque está todo lleno de gráficos y representaciones en 3D, en donde intentamos escenificar esos hechos que ocurrieron con estos dioses Anunnaki. Mira, ¿Cuál yo sería sí, tu aportación, Pedro? yo, si me permites ahí, sí que puedo opinar un poco, porque yo de los dioses Anunnaki sé bien poco, porque sé lo que os escucho a vosotros. Mi campo es más que nada la escritura, la parapsicología, el misterio, ¿no? El misterio en general, pero el tema de los Anunnakis es un tema muy específico. Y es un tema que yo conozco muy poquito de ello, ¿no? Pero sí me he dado cuenta de una cosa. Uno de mis libros, como bien sabéis, es El séptimo ancestro, que trata sobre la evolución de una serie de entidades que supuestamente pues, tuvieron mucha relación con la República del Badiahara, con los dogones, y que probablemente pudieran haber tenido un camino evolutivo distinto al que nosotros hemos pensado de cómo fue en un pasado. Yo parto desde un punto, ese punto desde el que yo parto es una novela, entendedme, pero siempre tiene un trasfondo histórico, ¿no? El punto desde el que yo parto es concretamente la extinción de los dinosaurios. Bien, tenemos que remontarnos a hace 65 millones de años. Ahí es donde yo veo una confluencia muy interesante con todas las deidades sumerias y, por supuesto, con este sistema evolutivo. Porque vosotros que lo habéis estudiado muy de cerca, quizá a lo mejor ya habéis pasado por alto ciertas cosas que no es necesario tampoco redundar, pero sí que nos da a entender la posibilidad de que este tipo de deidades, y me estoy refiriendo concretamente a Enki, después de lo que yo he podido leer en el libro de David, bueno, pues me estoy refiriendo concretamente a él, cómo esta deidad, yo creo que padre de la humanidad suprema, una deidad que ha sido muy importante a lo largo de todas las culturas, pero no solamente la sumeria, sino la acadia, la babilónica, e incluso la propia egipcia, y por supuesto lo que podríamos llegar a remontarnos en la antigüedad. Y ahí es donde conecto con lo que yo establecí dentro de lo que era esa novela, que era una conexión, una posible evolución genética de determinado tipo de seres. Seres que para mí sí que tuvieron una existencia plena. Los dinosaurios todo el mundo sabe que han existido, a pesar de que hay mucha gente que lo duda, pero es indudable que sufrieron una evolución. Y si realmente no se extinguieron, esta evolución tuvo que llegar hasta nuestros días y superarla. Hay un tema muy interesante que a mí me sirve. Yo insisto que conozco muy poco y os pido perdón ya de entrada por todas las barbaridades que pueda decir, pero creo que el concepto de Enki, orientado hacia lo que es el dios egipcio, me parece que era Tao o Taotep, ¿puede ser? O Ta, o Ptah. Bueno, sí, sí. Bien. El fundador, dios, verdadero fundador de Egipto, sí. Bien, entonces yo creo que tenía un poder muy importante dentro de lo que era el camino multidimensional, el camino interdimensional y, por supuesto, la alteración espaciotemporal. Y ahí es donde yo me muevo. Es decir, lo que para nosotros fue hace 10.000 años, queda en la prehistoria, pero para ellos puede ser el continuo espacio-tiempo presente. Esa línea puede haber sido alterada. Con lo cual, mi visión, como un absoluto profano de estos temas, o de este tema en concreto, mi visión es que realmente sí que pudo haber una interferencia espacio-temporal. Mi visión es que realmente la figura de Enki sí pudo tener una existencia física, ya no solamente como una deidad protosumeria e incluso pues mucho más antigua. No, me refiero incluso a que ese espacio-tiempo es posible que haya podido ser de alguna forma modulado, transformado y trabajado para moverse en el espacio y en el tiempo. Y es por ello, y termino, es por ello por lo que pienso que esta deidad todavía está entre nosotros. Yo también lo pienso.
Sí. Yo también lo pienso, pero claro, por supuesto, todo se requiere siempre de la máxima objetividad, ¿no? Y de una vivencia que te permita, pues, vamos a decir, poder decir, sí, esto es así. Yo hasta ahora casi te podría decir que lo considero así vamos a decir, en un 80, casi 90% de posibilidades, por cuanto yo he tenido unas experiencias que lo cuento al final del libro y que todo el mundo ya sabe, de las psicofonías, ¿no? Y que tú, Pedro, has sido también clave, decisivo en la forma que tú me has ayudado a trabajar el tema y depurar estas voces, ¿no? Pero bueno, como sabe el público, lo vamos a recordar nuevamente, durante 3 años recogimos pues entre 15 y 20.000 psicofonías, lo cual no es poco. Y algunas de estas psicofonías pues decían ser Enki. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, ¿no? Y es cómo interpretamos eso y sobre todo cómo extraemos. Claro, este ser que se identifica como Enki, que tiene una voz muy ronca, muy cavernosa, que incluso pues tú también, Pedro, has podido comprobarla, que no parece una voz humana, unas cuerdas vocales humanas, ¿no? Sí, es una voz muy extraña. Sí, muy extraña. De esto, si el público pues realmente siente curiosidad y quiere y se me pide que haga un libro, lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un libro especial sobre las psicofonías de Enki. Pero claro, este ser se identifica como tal y es el Enki sumerio, es decir, él mismo admite haber sido el que crea al ser humano genéticamente. ¿Cómo es posible que este ser, ¿no? Se aproxime, contacte con nosotros, quede registrado todo esto? ¿A dónde lleva? Ahí yo no lo sé el por qué. A mí me dieron una explicación, que la he contado algunas veces y que tiene que ver con vidas anteriores. Pero sinceramente yo solo os digo lo que he registrado. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad. Por supuesto, si existe la reencarnación, existe la posibilidad del reencuentro. Porque claro, hay unas polaridades y unos... Pero ya os digo que es un tema muy, muy extenso que estaríamos horas. No quiero robar más tiempo a Javier. Javier, ¿qué es lo que te gustaría aportar sobre esto que hemos estado hablando, sobre Enki y su papel? ¿Qué papel crees que ha jugado en la humanidad? ¿Por qué crees que podría hoy en día seguir de alguna forma tutelándonos ante estas entidades que son meramente pues arcónticas? Sí, la corporación, como ya he dicho en varias ocasiones, está compuesta por una serie de entidades con sus jerarquías, sus grados, etcétera, ¿no? Y todas tienen su trabajo. Entonces, cuando llegan a un planeta, que tienen que terraformarlo para crear las granjas prisión, que es de lo que se alimentan estas entidades, los arcontes que están por encima de las deidades, de las energías de los seres vivos y de los planetas, como es el planeta, que es un ser vivo, que emana energía también, envían primero a los exploradores, luego van los genetistas para coger a los animales que hay en ese planeta, aprovechar la genética y luego modificarlos para que puedan aclimatarse, para que puedan... Entonces Enki formaba parte, como bien ponen las escrituras, de ese grupo de genetistas. Y él ya estaba un poco harto, por lo que se ve en las escrituras y tal, y por lo que he estado investigando, él estaba harto de cómo trataban a las criaturas que él estaba ayudando a modificar para darle alimento a esas entidades que están por encima de ellos, que los controlan mentalmente. A todos los que están en la corporación los controlan estas entidades, los arcontes. Entonces... Él, cuando vio todo esto, que estaba harto ya de toda esta manipulación, él entró en contacto con seres de la luz, que están conectados con la fuente original, que es lo que dice Anton Parks también, los Cadistu, ¿no? Cadistu. Exacto, las familias estelares Cadistu, y que aquí me gustaría simplemente matizar la importancia que tiene para el público, aclarar que, vamos a ver, la gente se cree que Enki era una entidad enteramente reptiliana y punto. No. Y esto es el gran error de no profundizar realmente en la cuestión, porque todo parece indicar que Enki tenía como mínimo un 40% de genes Apgal de Sirio. Claro. ¿Por qué sabemos eso? Porque efectivamente ahí nos dan la clave los acadios, ¿no? Los sumerios lo llaman Enki, señor de la tierra, y los acadios Ea, el señor de las aguas.
Y ahí es donde vemos que en otros muchos textos se nos habla de que él crea 7 sabios del mar. A los 7 sabios, y el primero de ellos es Adapa, que significa sabio nacido del mar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Enki extrae de su propia genética de estos hombres pez, de estos Abgal de Sirio, para confeccionar unos seres que luego se convertirán en reyes y gobernantes de las ciudades mesopotámicas. Pero son, a su vez, aparte de reyes, grandes sabios que imparten conocimiento y establecen diferentes escuelas de sabiduría. Que esto enlazaría luego con Egipto. Pero quiero decir que es importante que la gente se quede con eso. Esa parte Abgal es muy interesante lo que también nos cuenta Parks por las investigaciones que él ha realizado, que se ve que solamente esta genética Abgal permite la encarnación crística. Tú sí sabes de eso, ¿verdad, Isaco? Sí. Es solamente los únicos dentro de todo el universo conocido, la raza más elevada espiritualmente. Sí. Y en ese 40%, por eso le hizo diferente del resto de sus compañeros. Vamos a decir que eran, pues estos no tenían esa misma genética Abgal. Adelante, pues, Javier. Lo que te iba diciendo, cuando Enki se dio cuenta de todo esto, de toda la manipulación, porque claro, están controlados mentalmente todas estas entidades, todos los que conforman la corporación están controlados mentalmente. Es como el MK Ultra, pero a un nivel mucho más elevado, más fuerte. Entonces él entró en contacto con seres que están alineados con la fuente original, con los Kadistu, con todas estas razas. Y él vio lo que están, la gran manipulación que hay. Y entonces lo que hizo fue darles el conocimiento a los humanos, poco a poco, filtrándolo poco a poco, en el laboratorio ese que era el Jardín del Edén, lo que llaman Jardín del Edén. Les fue dando el conocimiento. Cuando se dieron cuenta, los controladores, cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, fueron a por él. Fueron a por él y, aparte, el grupo que estaba con Enki, sus más allegados, los que más confianza tenían con él, también se mezclaron con los humanos y les dieron conocimiento para que evolucionaran, que estos son los que luego han llamado ángeles caídos, etcétera, que los han tratado como, vamos, como monstruos. Por supuesto, por supuesto. Es esa capacidad que tiene esta mente, esta macromente perversa, este demiurgo que hablan los gnósticos, para hacer creer a los demás que él lo hace todo bien y sus actos son justificados, aunque sean a través de matanzas y sacrificios de sangre espantosos. En cambio, los demás siempre son los malos. Claro. Los que se rebelan contra él consigue hacerles una mala prensa. Sí. Utilizan la propaganda, la mala propaganda, contra quienes se rebelan de la corporación. Es como yo qué sé, en una empresa que un directivo de repente empieza a fraternizar con, o sea, a contactar con sus empleados y les da libertad. O en el ejército, por ejemplo, porque esta mentalidad arconte, esta corporación tienen esa mentalidad jerárquica. Y los de arriba no pueden tratar con los de abajo, sino que tienen que ser todos esclavos, tienen que ser súbditos. Tienen que trabajar para ellos y no rebelarse ninguno de la corporación, no salirse, porque a la que te sales ya eres el malo, te hacen la mala propaganda y bueno, como si hubieras hecho algún delito. Y lo que él quería era dar libertad a los humanos, que conectáramos con la fuente original y que saliéramos de esta esclavitud. Y luego comenzó... Esto lo vemos, Javier, diariamente. Sí. Lo vemos diariamente en las televisiones, sobre todo con el mundo de la política. Sí. Y en cualquier ámbito, es que a la que te sales un poco de la norma de esta corporación, de estos controladores, ya hacen mala propaganda. Aunque no hayas hecho nada, se van a inventar un montón de historias, te van a para ponerte como un demonio, como un tío, como un ser maligno, y no es así. Y luego hicieron el reseteo, todos los reseteos que han hecho en el planeta ha sido por esto, para eliminar a los seres que están más evolucionados y para eliminar a sus
hijos, a los híbridos, porque cuando nacen, aquí en el planeta, cuando nacieron, aquí en el planeta los Nephilim, ellos ya vinieron con el ADN activado y tenían mucho poder, tenían mucha conexión con la fuente original y sabían mucho. Y empezaron a enseñar también a los que estaban a su lado, a los humanos. Y al ser híbridos eran más fuertes además, y eran más grandes, tenían el ADN activado y eso no podía ser, porque estaban quitándoles la comida a las entidades que están por encima, a las deidades. Sí, Ellos, sí. Acabas de hacer una cosa extraordinaria. De verdad te aplaudo. Esto muy poca gente tiene la capacidad de dar un dato tan preciso como este. Acabas de decir que les quitaban el alimento. La comida. ¿A quién? A los malos. A los de arriba, a las deidades. Entonces, claro, como quitas un la comida... momento. Es que el tema es que en los textos hebreos se dice que robaron el alimento a los humanos y claro, pobrecitos se morían de hambre y los de arriba se vieron obligados a matarlos, a exterminarlos porque robaban la comida. Claro, lo cambian todo. De dar la clave. Claro, lo cambian todo. Dicen que los Nephilim eran súper malos, que les quitaba la comida a los humanos, incluso se comían a los humanos, cuando es mentira todo esto. Todo esto es mentira, es al revés. ¿Qué pasa? Claro, hay un control mental tan fuerte, una programación tan fuerte con las religiones y tal, que claro, esto lo lee uno que no piense, que no investigue, claro. Y dice, hostia, estos son demonios, son malignos. Claro, por ejemplo, el episodio del libro de Enoch, que sale muy especialmente citado en mi libro, y hablo de momento que Enoch ve cómo castigan a una serie de ángeles, ¿no? Y les someten a torturas espantosas. Dice que el hombre casi se desmaya y pregunta, pero Dios mío, ¿qué han hecho? Y le dicen, no, es que claro, se han opuesto a los planes del Señor. Y han revelado secretos a sus esposas, porque se juntaron y descendieron, dice el texto, dice, descendieron al monte Hermón y empezaron a tomar de las mujeres que más les agradaron y las convirtieron en sus esposas, ¿no? Pero ahí lo que dice es que fornicaron pecaminosamente. O sea, si no es muy comprendido en la época, o sea, quiero decir que para estas entidades todo esto es muy comprendido. El hecho de tener descendencia unos con otros, según creo, unos con otros y padres con hijos, hijos con hijas. No, bueno, pero esto es lo bueno, que este ser, Yahvé, permite cosas tales como, pues eso que acabas de decir, que se junten entre la misma familia, el incesto. Pero en cambio... dice que es pecaminoso si lo hacen los ángeles caídos, ¿no? Claro, porque tienen el conocimiento y se lo traspasan a sus... ¿cómo se llama? Se lo pasa a la descendencia. Sí, claro, no, ya lo tienes en el Génesis. Claro. A ver, cuando dice, no vaya a ser que el hombre tome del fruto del árbol del conocimiento y llegue a ser como nosotros. Claro. Ahí, esa frase es clave. Ahí está el miedo de esta entidad. Claro, es lo que temen ellos, que de repente nos activemos el ADN, conectemos con la fuente original, abramos los ojos y pierdan la comida. Si solamente están obsesionados con eso, el alimento. El problema, Javier, es que no podemos olvidar que en todas las manipulaciones sociales que ha habido, ya no solamente me refiero a esta, sino en todas las que ha habido, siempre se ha intentado manejar al pueblo con la ignorancia. Claro. La ignorancia, con la incultura, con la represión o con la libertad aparente, que no es libertad, y todo esto es lo que les ha dado, pero esto yo creo que nos ha venido heredado a todos y lo estamos viendo prácticamente a diario en muchísimos sitios. O sea, en la actualidad, que no sé de dónde sale esto, pero... Exactamente. Si la gente fuese consciente de cuáles son las estrategias que utilizan los sectores de poder para controlarnos, ya se acabaría todo. Es que se caerían los pilares sobre los cuales se sostienen esta panda de demonios, porque no hay otra forma, y que se alimentan de nosotros y de nuestras energías a través de nuestros avatares y nuestras penurias, ¿no? Pero realmente, el día que la gente despierte verdaderamente
a lo que somos, primeramente, a lo que somos, a nuestra verdadera esencia, porque se hace todo lo posible para que vayamos contra nuestra propia esencia. Eso es muy importante. Y vean, realmente las estrategias que se utilizan para engañarnos es que es para literalmente cagarse encima. No, es así, realmente, ¿no? Y yo, a través de este libro, pues lo que pretendo es eso, que la gente entienda que muchas veces los que nos han dicho que son los malos, quizás no eran tan malos, ¿eh? Claro, en cuanto uno se sale de la norma, de las reglas de esta confederación o corporación, ya está, ya eres malo. Y entonces lo que hizo Enki para sabotear el sistema desde dentro fue, sin que se dieran cuenta los controladores, porque lo estaban controlando continuamente, fue poner unos códigos en el ADN para que cuando llegara el momento adecuado, con la alineación del Sol central y tal, con esa energía que llega a activar el ADN y desde dentro sabotear el sistema. Porque claro, al llevar esa genética, esos genes, esos códigos, cuando se activan, el ser humano comienza a abrir los ojos, se activa, a despertar. Y también comenzó a enviar seres infiltrados para que desde dentro... romper el sistema. Claro, se tiene que hacer así, porque si vienen seres de otras dimensiones, de otros planetas, aquí a ayudar a la gente, a la humanidad, serían detectados y habría una guerra, una batalla entre un bando y el otro. Entonces lo que se tiene que hacer es desde dentro, accediendo, por ejemplo, con la encarnación física, desde dentro romper el sistema. Que de esa manera es más difícil que lo detecten, pero claro, luego también hay un temporizador, es como un temporizador lo que llevamos, que poco a poco vas adquiriendo esos conocimientos, te van viniendo. Eso es realmente como si el ADN que hubiese introducido Enki estuviese sujeto a unos eventos cósmicos que en su momento van a redefinir esas cadenas del ADN y van a quizás hacer despertar esas 10 ramificaciones restantes, que en realidad tendríamos 12, que habrían sido heredadas, insertadas por parte de Enki del Namlu original, es decir, el hombre primordial. Sí. Y claro, los oscuros ven que está llegando el momento, que la gente está despertando, hay mucha gente que está despertando. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan la tecnología para evitar eso, que el ADN se active. Exacto. Utilizan los centrales, las antenas, bueno, toda la tecnología esta que tienen. Bueno, yo lo dejaría aquí, amigos. Creo que hemos hecho un repaso importante y de muchos temas dentro del orden sumerio y luego también de otras culturas. Por supuesto, este libro está ya disponible en amazon.com y es un trabajo que, repito, creo que es el resultado de muchos años de haber ido purificando, porque nunca mejor dicho, realmente es muy difícil a veces hacer una reinterpretación de tantas y tantas leyendas y textos tan antiguos, de hace más de 6.000 años, probablemente que fueron escritos, pero que sucedieron los hechos, quizás podríamos hablar de más de 400.000 años perfectamente. Sí. Sí, yo creo que es más antiguo porque hay pruebas. Mucho más, sí. La versión oficial siempre parece que minimiza mucho esta cuestión temporal. Vamos a dejar aquí el tema, no sin antes daros las gracias, Pedro, por toda tu ayuda, por hacer posible este sueño que ha sido Enki, padre de la humanidad. Gracias. Es un placer. Gracias a ti, David, y por supuesto gracias a Javier por estar aquí, porque me he encontrado súper bien con vosotros, aun siendo bastante profano, insisto, perdonadme, pero no tengo mucho. ¿Qué va? Aprendo de maestros como vosotros. No digas eso, tú eres el maestro. El maestro eres tú. De verdad que no. Lo que pasa es que esta humildad no te lo deja ver. Sí. Pues, y Javier, de verdad, muchísimas gracias por haber colaborado en este libro. Ha sido muy bienvenido tu trabajo. Muchas gracias a ti por dejarme colaborar ahí en tu gran trabajo, que no me lo voy a perder, lo voy a leer, vamos, en cuanto en cuanto te lo envíe, que te lo tengo que enviar. Claro. Y gracias a ti, Pedro. Pues nada,
Y a vosotros os emplazamos para siguientes trabajos. Espero que os haya gustado y nos vemos. Un abrazo para todos, amigos. Chao. Gracias.